La carretera se extiende como una serpiente negra bajo el cielo sin estrellas, y yo conduzco con las manos apretadas al volante, sintiendo cómo el sudor frío se acumula en mis palmas mientras la radio emite estática desde hace kilómetros. No sé en qué momento perdí la última señal, pero fue después de pasar aquel letrero oxidado que advertía sobre un desvío cerrado. Los camioneros tenemos nuestros propios códigos, nuestras propias historias que circulan en las paradas de descanso, en los comedores graciosos donde el café sabe a metal y donde los hombres de ojos cansados hablan en voz baja sobre las cosas que han visto en estas rutas olvidadas. Yo pensaba que eran cuentos para asustar a los novatos, historias inventadas para romper la monotonía de las noches interminables. Pero después de aquella noche en la carretera que atraviesa el desierto de Sonora, después de ver lo que vi reflejado en mis espejos retrovisores, supe que algunas verdades son tan oscuras que preferimos enterrarlas bajo capas de incredulidad y racionalización. Me llamo Javier Contreras. Llevo 16 años conduciendo trailers por las carreteras mexicanas. Y lo que voy a contar no son leyendas urbanas ni fabricaciones de una mente exhausta por la falta de sueño. Son testimonios reales, historias que recopilé de hombres que, como yo, cruzaron esa delgada línea entre lo explicable y lo imposible, entre la realidad cotidiana y esa dimensión oscura que acecha en los márgenes de nuestras autopistas solitarias. Cada kilómetro de asfalto tiene su propia memoria, cada curva ciega guarda sus secretos, y hay lugares donde el velo que separa nuestro mundo del otro se vuelve tan fino que casi puedes sentir el roce de dedos helados en tu nuca mientras conduces solo en la madrugada. He visto camiones abandonados en el arcén con las puertas abiertas y el motor todavía caliente, sin rastro del conductor. He escuchado voces que llaman desde la oscuridad cuando me detengo a orinar en algún paraje desolado. He sentido presencias en la cabina, esa certeza primitiva de que no estoy solo, aunque mis ojos me digan lo contrario. La primera historia me la contó un hombre llamado Roberto Sandoval, en un restaurante de carretera cerca de Mazatlán. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café y sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha contemplado algo que su cerebro se niega a procesar completamente. Roberto llevaba 23 años en el oficio. Era de esos veteranos que conocen cada curva, cada tope, cada tramo peligroso de las principales rutas del país. Pero aquella noche de octubre, todo su conocimiento y experiencia no sirvieron de nada contra lo que encontró en la carretera federal que conecta Durango con Mazatlán. Ese tramo montañoso conocido como el Espinazo del Diablo, donde la neblina se arrastra entre los pinos como dedos espectrales y donde el silencio tiene peso, textura, presencia. Roberto transportaba maquinaria pesada. Su carga iba bien asegurada y había revisado los frenos antes de iniciar el descenso porque conocía la reputación de esa carretera, las curvas cerradas que se enrollan sobre sí mismas como intestinos de algún monstruo pétreo, los precipicios que caen cientos de metros hacia barrancos donde los restos oxidados de vehículos anteriores se descomponen lentamente entre la vegetación. Eran las 3 de la madrugada, cuando Roberto vio la figura en medio del camino. Al principio pensó que era un venado. Esos animales suelen cruzar sin avisar en esa zona. Pero cuando los faros iluminaron la silueta completa, su pie se congeló sobre el pedal del freno y un escalofrío le recorrió la columna vertebral desde el coxis hasta la nuca. Era una mujer completamente desnuda, su piel tan blanca que parecía brillar con luz propia, y estaba parada en medio de la línea amarilla, con los brazos extendidos como si quisiera detenerlo, como si su cuerpo frágil pudiera frenar las 20 toneladas de metal que se aproximaban.
Roberto pegó un volantazo instintivo y el tráiler derrapó peligrosamente cerca del borde del precipicio. El chirrido de los neumáticos mezclándose con su propia respiración entrecortada mientras luchaba por recuperar el control. Cuando finalmente logró detener el vehículo, el corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que podía escucharlo por encima del rugido del motor diésel. Se quedó allí sentado, aferrándose al volante con nudillos blancos, tratando de procesar lo que acababa de ver, diciéndose que debió ser una alucinación, un efecto de la fatiga combinada con las sombras cambiantes de los árboles bajo la luz de la luna. Si te ha atrapado esta historia hasta ahora, déjame un comentario contándome si alguna vez has visto algo inexplicable en una carretera solitaria y no olvides suscribirte porque lo que viene es mucho más perturbador. Esta narrativa apenas comienza a descender hacia las profundidades de lo incomprensible y necesito saber que hay otros ahí afuera que entienden que el miedo real no viene de lo que podemos ver, sino de lo que intuimos acechando justo más allá del alcance de nuestros faros. Pero Roberto no podía simplemente quedarse allí paralizado en medio de esa carretera montañosa. Así que después de varios minutos de respiración profunda y temblorosa, puso la transmisión en primera y avanzó lentamente, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de la mujer, pero no había rastro de ella. El asfalto estaba vacío bajo la luz de sus faros, solo la neblina arrastrándose como algo vivo entre las rocas. Condujo durante media hora más, bajando la velocidad en cada curva, su cuerpo tenso y alerta cuando volvió a verla. Esta vez estaba de pie junto al guardarraíl, a apenas 2 metros del borde del precipicio, y sus ojos brillaban en la oscuridad, con ese resplandor verde amarillento que tienen los animales nocturnos cuando la luz los captura. Pero ella no era un animal, aunque tampoco estaba seguro de que fuera completamente humana. Roberto pisó el acelerador sin pensarlo, el instinto de huida apoderándose de sus músculos, y mientras el tráiler ganaba velocidad, miró por el espejo lateral y la vio corriendo detrás de él. Sus movimientos eran imposibles, antinatural. Su cuerpo se movía demasiado rápido y con una fluidez que desafiaba las leyes de la física, como si sus articulaciones pudieran doblarse en ángulos que ningún ser humano debería poder alcanzar. La persecución duró lo que a Roberto le parecieron horas, aunque su reloj le diría después que fueron apenas 12 minutos. 12 minutos eternos en los que la criatura que parecía mujer corría a velocidades imposibles detrás de su tráiler, manteniéndose siempre a la misma distancia sin mostrar signos de cansancio, su boca abierta en lo que podría haber sido una sonrisa o un grito silencioso, y Roberto no quería saber cuál de las dos opciones era. Fue solo cuando llegó a una zona más poblada, cuando las primeras luces de un pequeño pueblo aparecieron en la distancia, que la figura se detuvo abruptamente, como si existiera alguna línea invisible que no podía cruzar, alguna frontera entre territorios que Roberto no podía percibir, pero que para ella era absoluta. Roberto no se detuvo hasta llegar a la siguiente estación de servicio, un lugar ruidoso y brillantemente iluminado donde otros camioneros repostaban y comían tacos de carnitas, mientras intercambiaban bromas y quejas sobre las carreteras. Allí, sentado en su cabina con todas las puertas cerradas con seguro, Roberto comenzó a temblar incontrolablemente, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras trataba de convencerse de que había sido un sueño, una pesadilla producida por manejar demasiadas horas sin descanso. Pero entonces vio las marcas en el remolque, arañazos profundos que atravesaban la pintura y el metal, 4 surcos paralelos como los que dejarían unas uñas, excepto que ninguna uña humana podría penetrar acero de esa manera,
y estaban distribuidos a lo largo de los últimos 3 metros del contenedor, como si algo hubiera estado agarrándose mientras corría detrás del vehículo. Roberto nunca volvió a conducir por esa carretera de noche, y cuando otros camioneros le preguntan por qué siempre programa sus viajes por el Espinazo del Diablo durante las horas de luz, él simplemente dice que prefiere disfrutar del paisaje. Pero yo he visto sus ojos cuando habla, he visto cómo sus manos buscan inconscientemente algo sólido a que aferrarse, y sé que él todavía la ve en sus sueños, esa mujer pálida que no era mujer, corriendo detrás de él con una persistencia que trasciende cualquier explicación racional. La historia de Roberto me persiguió durante semanas después de escucharla, infiltrándose en mis propios sueños, haciendo que mirara con sospecha cada sombra alargada al costado de la carretera durante mis propias travesías nocturnas. Comencé a preguntarme cuántas de esas apariciones reportadas como fantasmas en las carreteras eran realmente algo más antiguo, algo que existía antes de que construyéramos nuestras autopistas sobre sus territorios ancestrales. Los pueblos indígenas tienen historias sobre espíritus de la naturaleza que se ofenden cuando invadimos sus espacios, entidades que toman formas humanas para atraer a los viajeros hacia su perdición. Es posible que algunos de estos relatos contengan verdades que nuestra civilización moderna ha elegido olvidar. ¿Qué pasa cuando construimos sobre cementerios antiguos, sobre tierras sagradas, sobre lugares donde el velo entre mundos siempre ha sido más delgado? La segunda historia llega a mí de manera menos directa, filtrada a través de 3 fuentes diferentes que conocieron al protagonista antes de su desaparición. Su nombre era Miguel Ángel Cervantes, un camionero independiente que hacía rutas entre Monterrey y Nuevo Laredo, atravesando esos paisajes áridos del norte donde el desierto se extiende hasta el horizonte como un mar congelado de tierra agrietada y arbustos espinosos. Miguel Ángel era conocido por ser escéptico, uno de esos hombres que se burlaba de las supersticiones de los demás, que atribuía cada historia extraña a fatiga, alcohol o imaginación hiperactiva. Cuando otros camioneros hablaban sobre avistamientos extraños o experiencias inexplicables, Miguel Ángel soltaba una risa seca y decía que después de 30 años en las carreteras, solo había visto asfalto, camiones y ocasionales idiotas que no sabían conducir. Su escepticismo lo hacía sentir superior, inmune a los miedos que atormentaban a otros conductores, y tal vez fue precisamente esa arrogancia la que lo convirtió en objetivo. Sucedió en una noche de luna nueva, cuando la oscuridad del desierto es tan completa que parece sólida, tan densa que los faros de un vehículo parecen incapaces de penetrarla más allá de unos pocos metros. Miguel Ángel conducía con su carga habitual de electrodomésticos, el tráiler bien equilibrado y su ruta perfectamente planeada para llegar a Nuevo Laredo antes del amanecer. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando su radio CB comenzó a emitir interferencias, ese chasquido siseo característico que usualmente indica proximidad de líneas eléctricas o tormentas, pero el cielo estaba despejado y no había torres de alta tensión en kilómetros a la redonda. Entonces escuchó la voz, distorsionada pero claramente humana, hablando en español con un acento que no podía ubicar, antiguo de alguna manera, como si las palabras mismas fueran de otra época. La voz repetía coordenadas, números que Miguel Ángel reconoció como correspondientes a una ubicación a pocos kilómetros al este de su posición actual, en pleno desierto, lejos de cualquier carretera pavimentada. Sientes ya ese hormigueo en la nuca, esa sensación de que algo no está bien. Comenta qué harías tú si escucharas esa voz misteriosa dándote coordenadas en medio de la nada. Y asegúrate de estar suscrito, porque necesitarás conocer el final de esta historia
antes de que termines cuestionando cada viaje nocturno que hagas de ahora en adelante. Miguel Ángel, fiel a su naturaleza escéptica, ignoró la transmisión y continuó conduciendo, ajustando la radio a diferentes canales en busca de música o conversación normal de otros conductores. Pero todos los canales emitían la misma voz, las mismas coordenadas repetidas una y otra vez con una insistencia que comenzaba a erosionar su compostura. Fue entonces cuando vio las luces en la distancia, no en la carretera sino perpendiculares a ella, adentrándose en el desierto como una procesión de velas flotantes, excepto que las luces eran demasiado brillantes para ser velas y se movían con un patrón demasiado regular para ser fuegos fatuos o cualquier otro fenómeno natural. Había 5 luces dispuestas en formación triangular y se desplazaban lentamente hacia el norte, paralelas a la autopista, pero manteniendo una distancia constante de aproximadamente 200 metros. Miguel Ángel redujo la velocidad casi inconscientemente, su pie aflojando la presión sobre el acelerador mientras sus ojos seguían esas luces imposibles, su cerebro tratando de encontrar una explicación lógica y fracasando espectacularmente en el intento. La curiosidad, esa cualidad tan humana que nos ha salvado y condenado en igual medida a lo largo de nuestra historia, comenzó a corroer la cautela de Miguel Ángel. Se dijo a sí mismo que probablemente eran vehículos todoterreno, tal vez carteles, haciendo algún tipo de operación nocturna, aunque una parte más profunda de su conciencia sabía que ningún vehículo se movía de esa manera, con esa fluidez antinatural que parecía ignorar completamente el terreno accidentado del desierto. Entonces las luces se detuvieron, todas simultáneamente, y fue como si el universo mismo contuviera el aliento esperando su decisión. Miguel Ángel había llegado a un punto en la carretera donde un viejo camino de terracería se bifurcaba hacia el este, apenas visible bajo una capa de arena acumulada por el viento, un camino que probablemente había sido usado por rancheros décadas atrás, pero que ahora parecía completamente abandonado. Las luces esperaban allí, en la dirección exacta de ese camino olvidado, y la voz en la radio había aumentado su volumen. Las coordenadas ahora mezcladas con otras palabras que Miguel Ángel no podía distinguir completamente, pero que sonaban como súplicas o advertencias. Debió haber seguido conduciendo. Cualquier persona sensata habría pisado el acelerador y se habría alejado lo más rápido posible de esa situación obviamente peligrosa. Pero Miguel Ángel había pasado toda su vida adulta burlándose de los miedos de otros hombres, construyendo su identidad sobre esa imagen de racionalidad inquebrantable, y ahora enfrentaba la oportunidad de demostrar que no había nada sobrenatural en el mundo, que todo tenía una explicación lógica si uno tenía el coraje de investigar. Así que giró el volante y dirigió su tráiler hacia ese camino de terracería, el chasis, crujiendo y protestando, mientras las ruedas batallaban con el terreno irregular, la suspensión absorbiendo cada bache y cada piedra, mientras avanzaba lentamente hacia las luces que ahora permanecían completamente inmóviles, como si estuvieran esperándolo específicamente, como si toda esa exhibición hubiera sido diseñada precisamente para atraerlo hacia allí. Mientras más se acercaba, más extrañas se volvían las luces, porque no proyectaban haces como los faros normales, ni creaban sombras como las linternas, sino que simplemente existían como esferas luminosas suspendidas aproximadamente a 2 metros del suelo, pulsando suavemente con un ritmo que Miguel Ángel sentía resonar en su pecho, como si estuvieran sincronizadas con su propio latido cardíaco. A 50 metros de distancia, pudo ver lo que había debajo de las luces, y lo que vio hizo que su pie golpeara el freno con tanta fuerza que el tráiler casi se volcó. Había figuras, siluetas humanas, pero no del todo, porque sus proporciones estaban ligeramente equivocadas.
sus extremidades un poco demasiado largas, sus cabezas inclinadas en ángulos que deberían haber sido anatómicamente imposibles, y todas estaban paradas completamente inmóviles, mirando directamente hacia él, como estatuas de carne, esperando alguna señal para cobrar vida. Miguel Ángel se quedó paralizado en su asiento, todos sus años de escepticismo desintegrándose en un instante ante la evidencia irrefutable de que existían cosas en este mundo que su mente racional no podía procesar ni categorizar. La voz en la radio había dejado de hablar en español y ahora emitía sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano. Una mezcla de clics, silbidos y tonos graves que hacían vibrar los vidrios de la cabina. Y Miguel Ángel sintió como algo comenzaba a presionar contra su conciencia, como dedos invisibles tratando de forzar la entrada a sus pensamientos más íntimos. Fue esa sensación de invasión, más que el miedo visual, lo que finalmente rompió su parálisis. Metió reversa con tanta violencia que el motor rugió en protesta, las ruedas traseras del remolque deslizándose peligrosamente en la arena suelta, mientras giraba el volante frenéticamente tratando de orientar el vehículo de regreso hacia la carretera. Las figuras comenzaron a moverse entonces, no caminando, sino deslizándose sobre la superficie del desierto con una velocidad que no debería haber sido posible, y las luces que flotaban sobre ellas se volvieron más brillantes, tan intensas, que Miguel Ángel tuvo que entrecerrar los ojos para no quedar cegado completamente. No recuerda claramente cómo logró regresar a la autopista. Su mente había entrado en ese estado de shock donde el cuerpo opera en piloto automático mientras la conciencia se retira a algún lugar profundo y seguro dentro del cráneo. Lo siguiente que recuerda con claridad es estar conduciendo a velocidad máxima por la carretera principal, su velocímetro marcando números que deberían haber sido imposibles para un tráiler completamente cargado, y cuando finalmente se atrevió a mirar por los espejos retrovisores, vio las luces todavía siguiéndolo, pero manteniéndose en la distancia, como si hubiera alguna regla no escrita que les impedía seguirlo hasta la autopista pavimentada. Siguieron allí durante casi 20 kilómetros. 5 puntos de luz brillante moviéndose en formación perfecta justo en el límite de donde el desierto se encontraba con la civilización. Y luego simplemente desaparecieron, no gradualmente, sino instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Tu corazón late más rápido ahora? ¿Empiezas a preguntarte qué otras cosas acechan en esos espacios vacíos entre ciudades? Déjame un comentario sobre la teoría más aterradora que se te ocurra sobre qué eran esas entidades y suscríbete porque aún quedan 3 historias más que te harán cuestionar cada luz extraña que veas en la distancia durante tus propios viajes. Miguel Ángel llegó a Nuevo Laredo en un estado de shock profundo. Descargó su mercancía mecánicamente sin hablar con nadie y luego condujo directamente a su apartamento, donde se encerró durante 3 días sin responder llamadas ni mensajes. Cuando finalmente emergió, había perdido peso, su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, y sus ojos habían adquirido esa mirada distante de alguien que ha visto demasiado. Les contó su historia a algunos colegas de confianza, pero ya no con el tono burlón que antes caracterizaba sus conversaciones, sino con una voz monótona y sin emociones, como si estuviera leyendo un informe médico. Una semana después, Miguel Ángel tomó una ruta nocturna más hacia Nuevo Laredo y nadie volvió a saber de él. Su tráiler fue encontrado 3 días después en el mismo camino de terracería al que había entrado aquella noche, pero estaba vacío, sin carga y sin conductor. El motor todavía caliente, aunque la batería estaba completamente descargada. Las autoridades lo catalogaron como un caso de robo de mercancía seguido de abandono voluntario del vehículo,
Pero otros camioneros que conocían a Miguel Ángel saben que él nunca habría abandonado su tráiler voluntariamente. Ese vehículo era su vida, su medio de subsistencia, y además no había señales de violencia ni de forcejeo, solo esa ausencia inquietante que dejaba más preguntas que respuestas. Yo mismo conduje por esa carretera 2 meses después de la desaparición de Miguel Ángel, y aunque me mantuve estrictamente en la autopista pavimentada, pude sentir algo observándome desde el desierto. Una presencia tan tangible que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran y que mi respiración se volviera superficial. No vi luces aquella noche, pero escuché cosas en mi radio CB. Fragmentos de voces que aparecían entre la estática. Algunas de ellas sonaban como Miguel Ángel, pero distorsionadas, como si estuvieran llegando desde muy lejos o desde bajo el agua. Una de las transmisiones decía claramente: «No vengan por mí, ya es demasiado tarde». Y aunque traté de convencerme de que era mi imaginación o alguna transmisión cruzada de otra conversación completamente diferente, supe en lo profundo de mi ser que era un mensaje real, una advertencia desde donde sea que Miguel Ángel terminó después de seguir esas luces hacia el desierto. La tercera historia es quizás la más perturbadora porque involucra no a un camionero solitario, sino a 2 hombres que se conocían desde la infancia y que habían hecho equipo para compartir las largas rutas y la monotonía de las carreteras interminables. Fernando y Gustavo eran primos que habían crecido juntos en un pueblo pequeño de Veracruz y desde niños habían soñado con convertirse en camioneros, fascinados por esos enormes vehículos que pasaban rugiendo por la carretera principal, llevando mercancías hacia destinos exóticos que ellos solo podían imaginar. Cumplieron su sueño en sus 20 y tantos años, compraron un tráiler usado pero confiable y comenzaron a hacer rutas regulares, transportando productos agrícolas desde Veracruz hacia el centro del país. Su amistad les permitía turnarse al volante, uno conduciendo mientras el otro dormía en la litera trasera de la cabina, maximizando así sus horas productivas y minimizando los tiempos de descanso obligatorios. Era un arreglo perfecto que funcionó sin problemas durante casi 5 años, hasta aquella noche de julio en la carretera que atraviesa las montañas de Puebla. Fernando estaba conduciendo mientras Gustavo dormía en la parte trasera. La carretera serpenteaba a través de bosques densos de pinos y abetos. La niebla se arrastraba entre los árboles, creando formas fantasmales que aparecían y desaparecían en los márgenes del alcance de los faros. Era una ruta que habían hecho docenas de veces, conocían cada curva y cada tramo recto, pero esa noche algo era diferente. Había una quietud en el aire que hacía que incluso los insectos nocturnos hubieran enmudecido. Fernando sintió esa incomodidad crecer en su estómago, esa intuición primitiva que nos avisa cuando algo está fundamentalmente equivocado con nuestro entorno. Pero se dijo a sí mismo que solo era cansancio, que después de este viaje tomarían unos días libres para descansar y recalibrar sus nervios. Entonces vio al niño parado en medio de la carretera, iluminado completamente por los faros, un niño de no más de 8 o 9 años, vestido con ropa anticuada, pantalones cortos de lana y una camisa blanca que parecía hecha a mano, y lo más inquietante era que el niño no se movía. No mostraba ningún signo de pánico o miedo ante las 20 toneladas de metal que se aproximaban a él a 60 kilómetros por hora. Fernando gritó una maldición mientras pisaba el freno con toda su fuerza, el sistema antibloqueo activándose con ese chirrido metálico característico mientras el tráiler se deslizaba hacia adelante con su inercia imparable. Y Fernando estaba seguro, completamente convencido, de que iba a atropellar a ese niño, que iba a sentir ese golpe horrible y escuchar ese sonido que ningún conductor quiere experimentar jamás. Pero el impacto nunca llegó.
El tráiler se detuvo a escasos centímetros de donde el niño había estado parado, excepto que el niño ya no estaba allí. No había ningún cuerpo bajo las ruedas ni al costado del camino, solo la carretera vacía extendiéndose bajo la luz de los faros como si nada hubiera sucedido. El frenazo violento había despertado a Gustavo, quien salió de la litera con expresión confundida y alarmada, preguntando qué demonios había pasado, y Fernando le contó sobre el niño con voz temblorosa, sus manos todavía aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos eran círculos blancos de tensión. Gustavo bajó del tráiler para inspeccionar, caminó alrededor del vehículo, revisando debajo del chasis y en los alrededores inmediatos, pero no encontró ninguna señal de que hubiera habido un niño allí, ninguna huella en el polvo del camino, ninguna prenda de ropa enganchada en alguna parte del vehículo, nada que confirmara lo que Fernando juraba haber visto. Pero lo que Gustavo sí encontró fue inquietante de una manera diferente. Había marcas en el asfalto, no marcas de frenado, sino algo más extraño, una serie de símbolos o letras en un idioma que ninguno de los dos reconocía, grabadas o pintadas en el pavimento justo en el lugar donde el niño supuestamente había estado parado. Los símbolos brillaban débilmente con una fosforescencia verdosa que no podía ser producto de pintura reflectante ordinaria, y cuando Gustavo intentó tocarlos, sintió un hormigueo eléctrico en las yemas de sus dedos que hizo que retirara la mano inmediatamente. Si estás sintiendo ese escalofrío recorriendo tu espalda, ese impulso de mirar sobre tu hombro para asegurarte de que no hay nada parado detrás de ti en la oscuridad, entonces, estás comenzando a entender la clase de terror que estos hombres experimentaron. Comenta si alguna vez has visto símbolos extraños en carreteras solitarias. Y suscríbete porque aún no has escuchado lo peor de esta historia. Lo que sucedió después cuando decidieron continuar su viaje a pesar de todas las señales de advertencia. Decidieron continuar. Una decisión que ambos lamentarían profundamente en las semanas siguientes, porque quedarse allí parados en medio de esa carretera desierta parecía aún más peligroso que seguir adelante. Fernando volvió a tomar el volante mientras Gustavo se quedó despierto en el asiento del pasajero, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier otra anomalía. Condujeron durante aproximadamente media hora en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos inquietos, cuando la radio del tráiler se encendió sola, el volumen aumentando gradualmente, aunque ninguno de los dos había tocado los controles. Lo que salió de los altavoces no era música ni conversación humana, sino una especie de canto, voces infantiles cantando en armonía una melodía que sonaba antigua y al mismo tiempo completamente ajena, como si las notas mismas pertenecieran a una escala musical que los oídos humanos no estaban diseñados para procesar correctamente. Las voces subían y bajaban en patrones que hacían que la cabeza de Fernando doliera, una presión creciente detrás de sus ojos que amenazaba con convertirse en migraña. Y Gustavo intentó apagar la radio, presionando el botón de encendido repetidamente. Pero el dispositivo no respondía, continuaba transmitiendo ese canto horrible que parecía provenir de algún lugar muy profundo bajo la tierra o muy lejos en el tiempo. Entonces comenzaron a ver más figuras al costado del camino. No solo un niño, sino docenas de ellos, niños de diferentes edades y vestidos con ropas de distintas épocas. Algunos parecían ser de principios del siglo XX, mientras otros llevaban atuendos que podían ser de épocas coloniales o incluso prehispánicas, y todos estaban parados perfectamente inmóviles, mirando hacia el tráiler, mientras éste pasaba, sus rostros pálidos y sin expresión, sus ojos reflejando la luz de los faros con ese
brillo antinatural que los hacía parecer más muñecos que humanos. Fernando aceleró instintivamente, el motor diésel rugiendo mientras las ruedas devoraban kilómetros de asfalto, pero no importaba qué tan rápido condujera, siempre había más figuras adelante, una procesión interminable de niños fantasmales que bordeaban la carretera como centinelas mudos de algún reino invisible que se superponía con el nuestro. Gustavo comenzó a rezar en voz alta, recitando las oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niño, oraciones de protección contra el mal de ojo y los espíritus malignos. Y aunque Fernando nunca había sido religioso, se encontró uniéndose al rezo, porque en ese momento cualquier cosa que pudiera ofrecer, aunque fuera la ilusión de protección, era bienvenida. El canto en la radio se volvió más intenso, más insistente, y ahora podían distinguir palabras ocasionales entre la melodía incomprensible, palabras en español antiguo que hablaban de sacrificio y deuda, de sangre derramada y promesas incumplidas, de niños perdidos que esperaban venganza contra los que habían profanado su lugar de descanso. Fernando y Gustavo no entendían a qué se refería esa letanía acusatoria. Ellos nunca habían hecho daño a ningún niño ni habían profanado ningún lugar sagrado. Pero la culpa que sentían era visceral e irracional, como si simplemente por estar allí, por atravesar ese tramo de carretera, se hubieran convertido en participantes involuntarios de alguna transgresión antigua. La pesadilla alcanzó su clímax cuando uno de los niños, una niña de aproximadamente 10 años, con un vestido blanco largo, manchado de algo oscuro que podría haber sido sangre o barro, apareció directamente delante del tráiler a una distancia imposible de esquivar. Y esta vez Fernando no frenó porque había aprendido de la experiencia anterior, que frenar no servía de nada. Estas entidades no obedecían las leyes físicas normales. El tráiler pasó directamente a través de la niña, o más precisamente, la niña se disolvió en una nube de niebla oscura justo en el momento del contacto, y esa niebla entró al tráiler a través de las rejillas de ventilación, llenando la cabina con un olor nauseabundo a tierra húmeda y descomposición, y ambos hombres comenzaron a toser violentamente mientras sus ojos lagrimeaban y sus gargantas se cerraban como si estuvieran siendo estrangulados por manos invisibles. Fernando luchó por mantener el control del vehículo mientras su visión se nublaba. Gustavo gritaba algo incoherente mientras golpeaba las ventanillas tratando de abrirlas para que entrara aire fresco, pero las ventanillas no se movían, los seguros eléctricos no respondían. Era como si el tráiler mismo se hubiera convertido en una trampa diseñada para mantenerlos encerrados con lo que sea que hubiera entrado con ellos. No saben cuánto tiempo duró esa experiencia, porque ambos perdieron el conocimiento eventualmente, sus cerebros simplemente apagándose como mecanismo de defensa contra el trauma de lo que estaban experimentando. Despertaron al amanecer, el tráiler estaba detenido en el arcén de la carretera, el motor todavía funcionando, pero en neutral, y la luz del sol penetraba por las ventanillas ahora abiertas, trayendo consigo el canto de pájaros y la promesa de normalidad. Pero nada volvería a ser normal para Fernando y Gustavo. Cuando finalmente pudieron revisar su posición, descubrieron que habían viajado casi 100 kilómetros más allá del punto donde recordaban perder el conocimiento. 100 kilómetros que no recordaban conducir, 100 kilómetros durante los cuales algo o alguien debe haber estado controlando el vehículo porque no había rastros de accidentes ni salidas de la carretera. Su tacógrafo, el dispositivo que registra velocidades y tiempos de conducción, mostraba datos imposibles, velocidades que alternaban entre 0 y 200 kilómetros por hora en intervalos de segundos, como si el tráiler hubiera estado teletransportándose en lugar de conducir normalmente. Sientes como si el aire en tu habitación se hubiera vuelto más frío.
Notas cómo cada sombra parece más profunda de lo que debería. Cuéntame en los comentarios qué crees que controlaba ese tráiler durante esas horas perdidas. Y asegúrate de suscribirte porque las siguientes 2 historias llevarán este terror a niveles que ni siquiera puedes imaginar todavía. Revelaciones que cuestionarán la naturaleza misma de la realidad que creemos conocer. Ambos hombres buscaron ayuda médica y psicológica después de esa noche, pero ningún doctor podía explicar los síntomas físicos que presentaban, marcas de quemaduras en sus palmas que parecían formar patrones específicos, los mismos símbolos que habían visto grabados en el asfalto, y ambos reportaban sueños idénticos cada noche, sueños donde caminaban por un bosque oscuro siguiendo el sonido de niños llorando, hasta llegar a un claro donde cientos de pequeños cuerpos yacían enterrados en fosas comunes. Investigaciones históricas posteriores revelarían que la carretera donde tuvieron su experiencia había sido construida sobre el sitio de un antiguo orfanato que ardió completamente en 1924, matando a 87 niños que quedaron atrapados dentro, porque las salidas habían sido cerradas con llave para prevenir escapes nocturnos. Las autoridades de la época encubrieron el incidente, enterrando los cuerpos rápidamente y culpando del incendio a causas accidentales. Pero los lugareños siempre supieron la verdad, que el orfanato era un lugar de abuso y negligencia, y que muchos de esos niños habían muerto antes del incendio por causas que nunca fueron investigadas apropiadamente. Fernando y Gustavo nunca volvieron a conducir juntos. De hecho, ambos abandonaron la profesión completamente dentro de los 6 meses siguientes al incidente. Fernando se mudó a la Ciudad de México, donde consiguió trabajo en una fábrica, un empleo que le permitía estar rodeado de personas y luces brillantes todo el tiempo, porque la oscuridad se había vuelto insoportable para él. Traía consigo recuerdos de aquella noche y la sensación persistente de pequeñas manos frías tocando su piel. Gustavo intentó adaptarse a una vida sedentaria en su pueblo natal, pero las pesadillas nunca lo abandonaron, y eventualmente comenzó a beber para poder dormir. Una pendiente descendente que culminó en su muerte por cirrosis hepática apenas 3 años después del incidente. En su funeral, Fernando mencionó a algunos familiares cercanos que Gustavo le había confesado semanas antes de su muerte que los niños todavía lo visitaban, que podía verlos parados al pie de su cama cada noche, sus bocas abiertas en silenciosos gritos de acusación, y que sabía que eventualmente vendría por él, porque había algo que él y Fernando habían hecho aquella noche durante las horas perdidas, algo terrible que sus mentes conscientes habían bloqueado, pero que los niños fantasmales no estaban dispuestos a dejar olvidar. La cuarta historia me llegó de forma indirecta a través de transcripciones de una sesión de terapia que una psicóloga compartió conmigo bajo estricta confidencialidad, cambiando nombres y detalles identificables, pero manteniendo la esencia de lo narrado. El paciente, a quien llamaremos Carlos, había sido un camionero exitoso que operaba su propia pequeña flota de 3 vehículos, contratando a otros conductores mientras él mismo hacía las rutas más largas y lucrativas. Carlos era un hombre práctico y orientado a los negocios, alguien que valoraba la eficiencia por encima de todo y que había construido su empresa desde cero a través de trabajo duro y decisiones inteligentes. No tenía tiempo para supersticiones o historias de fantasmas. Consideraba tales cosas como distracciones de gente improductiva que prefería culpar a lo sobrenatural en lugar de asumir responsabilidad por sus propios fracasos. Esta actitud cambió completamente después de su experiencia en la carretera federal 45, el tramo que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua, atravesando el desierto más despiadado del norte de México. Era a mediados de agosto.
El calor del desierto era tan intenso que el asfalto parecía ondular bajo las olas de calor que ascendían desde su superficie, creando espejismos en la distancia que simulaban lagos de agua cristalina que nunca se materializaban sin importar cuánto uno avanzara hacia ellos. Carlos transportaba maquinaria de construcción pesada, su carga estaba bien asegurada y había revisado todos los sistemas del tráiler antes de partir porque conocía los peligros de tener una avería mecánica en medio del desierto donde las temperaturas podían matar a un hombre en cuestión de horas si quedaba varado sin agua. La ruta era larga pero directa. Pocos pueblos intermedios y tráfico mínimo durante las horas más calurosas del día, lo cual significaba que podía mantener una velocidad constante y llegar a su destino antes del anochecer. Pero entonces su aire acondicionado falló, simplemente dejó de funcionar sin advertencia previa, y en cuestión de minutos la temperatura dentro de la cabina se volvió insoportable. El sol del mediodía convirtiendo el interior del tráiler en un horno que cocinaba lentamente a su único ocupante. Carlos sabía que necesitaba encontrar sombra y líquido pronto. La deshidratación en esas condiciones podía progresar rápidamente de molesta a fatal, así que, cuando vio una estructura en la distancia, lo que parecía ser una antigua estación de servicio abandonada aproximadamente 1 kilómetro fuera de la carretera principal, decidió arriesgarse al desvío porque era preferible a continuar cocinándose vivo en su cabina. El camino hacia la estación era apenas visible, casi completamente cubierto por arena y vegetación desértica. Pero Carlos logró navegar su tráiler cuidadosamente hasta llegar a lo que efectivamente había sido una gasolinera en algún momento del pasado distante, sus bombas oxidadas todavía de pie como centinelas esqueléticos de una era olvidada. Las ventanas del pequeño edificio adjunto rotas y cubiertas de polvo acumulado por décadas. Había un techo de metal corrugado todavía parcialmente intacto que proporcionaba una franja de sombra, y Carlos estacionó allí con alivio, apagando el motor y bajando de la cabina con sus 2 garrafas de agua de emergencia, planeando esperar allí hasta que el calor más intenso del día pasara antes de intentar el regreso a la carretera principal. El silencio del desierto es diferente al silencio de otros lugares. Tiene una calidad opresiva que parece presionar contra los tímpanos, y Carlos lo sintió inmediatamente al bajarse del tráiler, ese silencio absoluto donde ni siquiera los insectos o el viento se atreven a hacer ruido, como si el desierto mismo estuviera conteniendo el aliento en anticipación de algo. Carlos bebió agua mientras inspeccionaba el sistema de aire acondicionado, determinando rápidamente que el compresor había fallado completamente y que necesitaría ser reemplazado. No era algo que pudiera reparar con las herramientas limitadas que llevaba. Mientras maldecía su mala suerte, escuchó un sonido que no debería haber sido posible en ese lugar abandonado. El tintineo distintivo de una campana, como las que antiguamente se colgaban sobre las puertas de las tiendas para anunciar la entrada de clientes. El sonido venía del edificio de la estación, y Carlos sintió todos los vellos de su cuerpo erizarse simultáneamente, porque no había viento que pudiera hacer sonar esa campana. Y además, ¿por qué una campana en una estación abandonada durante probablemente 40 años todavía estaría funcionando? Debió haber vuelto al tráiler inmediatamente, debió haber arrancado el motor y regresado a la carretera principal sin importar el calor, porque cada instinto de supervivencia en su cuerpo estaba gritando que algo estaba fundamentalmente mal con ese lugar, pero la curiosidad y tal vez un toque de insolación hicieron que Carlos caminara hacia el edificio, sus botas crujiendo sobre vidrios rotos y arena, mientras se aproximaba a la puerta entreabierta de donde había provenido el sonido de la campana.
Empujó la puerta suavemente, y ésta se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas, revelando un interior sombrío donde motes de polvo flotaban en los rayos de luz que penetraban por las ventanas rotas. El lugar había sido saqueado hace mucho tiempo. Los estantes estaban vacíos o volcados, el mostrador cubierto de grafiti y suciedad, pero lo que capturó la atención de Carlos inmediatamente fue el calendario colgado en la pared trasera, un calendario de 1981 todavía abierto en el mes de julio, las páginas sorprendentemente intactas considerando las décadas de exposición a los elementos. Si tu corazón está latiendo más rápido, si estás sintiendo esa necesidad urgente de saber qué encontró Carlos en ese lugar maldito, entonces necesitas comentar tu teoría más oscura sobre lo que estaba a punto de descubrir, y debes suscribirte inmediatamente, porque las revelaciones que vienen desafiarán todo lo que crees saber sobre la delgada línea entre nuestro mundo y lo que acecha justo más allá de ella. Carlos se acercó al calendario, algo en esa fecha específica, julio de 1981, resonaba en su memoria, aunque no podía identificar por qué, y cuando sus ojos se ajustaron mejor a la penumbra del interior, notó que alguien había escrito algo en la pared justo debajo del calendario, palabras garabateadas con lo que parecía ser carbón o tal vez sangre seca, difícil de distinguir en la luz tenue. Las palabras decían, nos quedamos esperando, nunca vinieron por nosotros, y había fechas listadas debajo, julio 15, julio 16, julio 17, continuando hasta julio 23, 1981. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor sofocante, y fue entonces cuando escuchó el segundo sonido, mucho más inquietante que el tintineo de la campana. El sonido inconfundible de alguien respirando justo detrás de él, una respiración áspera y trabajosa como la de alguien que ha estado corriendo o que está experimentando dificultad para obtener suficiente oxígeno. Se giró bruscamente, su corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado tratando de escapar, pero no había nadie allí. Solo el interior vacío y polvoriento de la estación abandonada, las sombras acumulándose en las esquinas donde la luz del sol no alcanzaba a penetrar. Pero la respiración continuaba, y ahora Carlos podía distinguir que no era una sola persona, sino varias, múltiples respiraciones superpuestas, creando una cacofonía de jadeos y silbidos que parecían provenir de las paredes mismas. Salió del edificio tropezando en su prisa, la necesidad de alejarse de ese lugar superando cualquier consideración racional, y mientras corría de regreso hacia su tráiler, escuchó voces llamándolo, voces secas y quebradas por la sed, voces que rogaban por agua, que suplicaban que no los abandonara de nuevo, que habían estado esperando tanto tiempo por ayuda que nunca llegó. Carlos llegó a su tráiler y encendió el motor con manos temblorosas, el sistema diésel tosiendo a la vida mientras metía la transmisión en reversa. Pero el tráiler no se movió. Las ruedas giraban en falso en la arena suelta, como si algo estuviera sosteniendo el vehículo en su lugar. Miró por el espejo retrovisor y su sangre se convirtió en hielo en sus venas porque había figuras rodeando el remolque, siluetas humanas pero demacradas hasta parecer cadáveres, su piel curtida y agrietada por años de exposición al sol del desierto, sus ropas colgando en harapos de sus cuerpos esqueléticos, y todos estaban mirándolo con ojos hundidos que brillaban con una mezcla de súplica y acusación. Carlos gritó y pisó el acelerador con toda su fuerza, el motor rugiendo en protesta mientras las ruedas finalmente encontraban tracción, y el tráiler se lanzaba hacia adelante, pero las figuras corrían detrás de él, sus movimientos erráticos y quebrados como marionetas con hilos cortados, y sus voces se elevaban en un coro de lamentos que perforaba el rugido del motor. No se detuvo hasta estar de regreso en la carretera principal,
y aún entonces continuó conduciendo a velocidad máxima durante otros 20 kilómetros antes de que su corazón comenzara a desacelerarse lo suficiente como para que pudiera pensar claramente. Revisó sus espejos compulsivamente cada pocos segundos, esperando ver esas figuras espectrales todavía persiguiéndolo. Pero solo había asfalto vacío extendiéndose detrás de él bajo el sol implacable. Carlos intentó racionalizar lo que había experimentado, alucinaciones inducidas por el calor extremo y la deshidratación. Pero él había bebido agua, no estaba deshidratado. Y las alucinaciones no explicaban los detalles específicos que había visto, las fechas en la pared, el calendario de 1981, la especificidad de los mensajes escritos. Esa noche, incapaz de dormir, Carlos investigó en Internet sobre esa ubicación y lo que descubrió lo llenó de un terror frío y calculado que era de alguna manera peor que el pánico inmediato que había sentido durante el encuentro. En julio de 1981, un autobús de pasajeros que transportaba 32 personas había sufrido una falla mecánica cerca de esa estación de servicio abandonada, que ya no estaba en operación en ese momento, pero que los pasajeros esperaban pudiera tener algún teléfono o suministros. El conductor del autobús había caminado de regreso a la carretera principal para buscar ayuda, prometiendo regresar con asistencia en pocas horas, pero nunca regresó. Fue encontrado 3 días después, desorientado y delirante, a varios kilómetros de distancia sin memoria clara de lo que había sucedido. Para cuando las autoridades finalmente fueron a revisar la estación donde se suponía que estaban los pasajeros, habían pasado 9 días. Encontraron los cuerpos, 32 personas que habían muerto de deshidratación y exposición al calor. Algunos habían intentado cavar pozos buscando agua, otros habían escrito mensajes en las paredes documentando sus últimos días, y todos habían muerto esperando el rescate que nunca llegó. El incidente fue enterrado rápidamente por las autoridades locales, avergonzadas por su falla en responder adecuadamente, y la estación fue cerrada permanentemente, dejada para que el desierto la reclamara gradualmente. Carlos nunca volvió a conducir por esa carretera y poco después vendió su negocio de transporte completamente, incapaz de reconciliar su experiencia con su comprensión previa del mundo. En sus sesiones de terapia, describía sueños recurrentes donde él era uno de los pasajeros en esa estación, sintiendo la sed consumir su cuerpo mientras el sol convertía el aire en vidrio fundido, esperando día tras día por ayuda que sabía en su corazón que nunca llegaría, y despertaba con su garganta en llamas y su piel ardiendo como si realmente hubiera experimentado esa agonía prolongada. Su terapeuta intentó varios enfoques de tratamiento, desde terapia cognitivo-conductual hasta EMDR, pero nada podía borrar la convicción de Carlos de que aquellas almas habían estado esperando durante 40 años por alguien que reconociera su sufrimiento, que testimoniara su muerte abandonada y que tal vez, al hacerlo finalmente, pudieran encontrar alguna forma de paz. La quinta y última historia es mi propia, y es la razón por la que comencé a recopilar estos testimonios, tratando de entender lo que me sucedió y buscando validación en las experiencias de otros que habían cruzado hacia ese territorio oscuro donde lo imposible se vuelve innegablemente real. Sucedió hace 8 meses en la carretera 57 entre San Luis Potosí y Matehuala, un tramo que había recorrido cientos de veces sin incidentes, tan familiar que podía conducirlo casi en piloto automático, mientras mi mente divagaba en pensamientos aleatorios o simplemente se sumía en esa meditación móvil que los camioneros desarrollamos durante las horas interminables al volante. Era una noche de luna llena.
el paisaje desértico bañado en esa luz plateada que hace que todo parezca irreal, como si estuvieras conduciendo a través de una fotografía en blanco y negro en lugar de un mundo tridimensional real. Mi carga era textiles, destinados a una fábrica en Monterrey. Nada inusual ni particularmente valioso. Un trabajo rutinario que había aceptado porque la ruta me permitiría estar en casa para el cumpleaños de mi hija al día siguiente. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada cuando vi el auto detenido en el arcén. Un sedán blanco con sus luces de emergencia parpadeando débilmente, y junto a él, una mujer haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Cualquier camionero experimentado le dirá que detenerse para extraños en carreteras solitarias es una mala idea. Hay demasiadas historias de asaltos donde los criminales usan señuelos para hacer que conductores confiados se detengan solo para robarles o peor. Pero algo en la postura de esta mujer, la manera en que sus movimientos transmitían auténtico pánico más que actuación calculada, me hizo pisar el freno y detener el tráiler aproximadamente 30 metros más adelante. Activé mis luces de emergencia y bajé con cautela, manteniendo mi teléfono celular en la mano con el 911 ya marcado y listo para presionar, llamar al primer signo de problemas. Puedes sentir la tensión acumulándose en tu pecho, esa anticipación de que algo terrible está a punto de revelarse. Necesito que comentes ahora mismo qué crees que vi cuando me acerqué a esa mujer. Y si aún no estás suscrito, este es el momento, porque lo que estoy a punto de revelar es la verdad más aterradora de todas, la que me mantiene despierto cada noche cuestionando la naturaleza de la realidad misma. La mujer corrió hacia mí tan pronto como bajé del tráiler, sus palabras saliendo en una cascada atropellada de pánico y alivio. Gracias a Dios que paraste. Mi esposo está herido. Hubo un accidente. Necesito que me ayudes a llevarlo al hospital más cercano, por favor. Su cara estaba sucia, con lo que parecía ser polvo del camino. Sus manos temblaban visiblemente, y todo en su lenguaje corporal gritaba emergencia genuina. Le dije que llamaría a una ambulancia, que era más seguro esperar ayuda profesional, pero ella me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su constitución delgada y me suplicó que no había tiempo, que cada segundo contaba. Contra mi mejor juicio, accedí a al menos revisar la situación antes de decidir el mejor curso de acción, y caminamos juntos de regreso hacia su auto, mientras ella me explicaba entre sollozos que habían chocado contra algo en la carretera, tal vez un venado, y que el impacto había hecho que su esposo se golpeara la cabeza contra el volante. Cuando llegamos al sedán blanco, noté inmediatamente que no había signos de daño por colisión. El frente del vehículo estaba intacto, sin abolladuras ni marcas de impacto, y la puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie dentro. La mujer se detuvo abruptamente a pocos metros del auto, su expresión cambiando de pánico a algo más difícil de definir, una mezcla de tristeza y resignación. Y fue entonces cuando comencé a sentir que algo estaba profundamente equivocado con toda esta situación. ¿Dónde está tu esposo?, pregunté, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi bolsillo, donde llevaba una navaja plegable por precaución. La mujer no respondió. Simplemente me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro aparentemente joven, y luego señaló hacia el desierto que se extendía al costado de la carretera, hacia la oscuridad más allá del alcance de la luz de la luna. «Está allí», dijo con una voz que había perdido toda la urgencia de momentos antes. Ahora sonaba hueca y distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. «Está allí con los demás, esperando». No esperé a escuchar más. El instinto de supervivencia finalmente sobrepasó mi compasión o curiosidad, y comencé a retroceder hacia mi tráiler.
mis ojos fijos en la mujer que ahora simplemente estaba parada allí, observándome con esa expresión de tristeza infinita. Fue entonces cuando los vi, figuras emergiendo de la oscuridad del desierto, docenas de ellas, hombres, mujeres, niños, todos caminando en fila hacia la carretera, y todos vestidos con ropas de diferentes épocas, algunas contemporáneas y otras que parecían ser de décadas pasadas. Se movían con una sincronización perturbadora, sus pasos perfectamente coordinados como si fueran partes de un solo organismo, y todos tenían esa misma expresión vacía que había visto en el rostro de la mujer, como si hubieran dejado atrás toda emoción humana excepto esa tristeza fundamental que parecía emanar de ellos como una niebla visible. Corrí hacia mi tráiler con el corazón tratando de salirse de mi pecho, mis pulmones ardiendo mientras mis piernas bombeaban con una adrenalina pura que me hacía sentir como si estuviera corriendo en cámara lenta, a pesar de que objetivamente me movía lo más rápido que mis músculos podían propulsarme. Subí a la cabina y cerré la puerta con seguro, mis dedos torpes mientras giraba la llave en la ignición y el motor diésel tosió a la vida con una lentitud que parecía deliberadamente calculada para maximizar mi terror. Las figuras estaban más cerca ahora, mucho más cerca. Habían cubierto la distancia desde el desierto hasta la carretera en una fracción del tiempo que deberían haber necesitado, y ahora rodeaban mi tráiler en un círculo perfecto. Sus rostros vueltos hacia arriba mirando hacia mí en la cabina, sus bocas abiertas pero sin emitir sonido alguno, solo ese silencio absoluto que de alguna manera era más aterrador que cualquier grito podría haber sido. Metí la transmisión en primera y el tráiler comenzó a moverse. Esperaba sentir resistencia o impactos mientras las figuras eran golpeadas por el vehículo, pero no hubo nada. Pasé directamente a través de ellas como si fueran niebla o humo, sus formas disolviéndose y reformándose instantáneamente mientras yo aceleraba frenéticamente tratando de poner distancia entre ellos y yo. Miré por el espejo retrovisor y vi que se habían reagrupado en la carretera, todavía formando ese círculo perfecto donde mi tráiler había estado momentos antes, y lentamente, con movimientos que parecían coreografiados, todos levantaron sus brazos simultáneamente apuntando en mi dirección, como si me estuvieran señalando o tal vez bendiciendo o maldiciéndome, imposible saber cuál. Conduje sin parar durante 4 horas directamente a Monterrey, saltándome mi entrega programada y yendo directo a la estación de policía más cercana, donde intenté reportar lo que había visto. Pero las palabras sonaban locas incluso a mis propios oídos mientras las pronunciaba, y pude ver en los ojos del oficial que me consideraba ya sea un bromista o alguien que necesitaba evaluación psiquiátrica más que asistencia policial. En los meses siguientes, investigué esa área extensivamente, conduciendo por allí durante el día cuando el sol convertía el misterio nocturno en paisaje ordinario, hablando con lugareños y otros camioneros que frecuentaban esa ruta. Lo que descubrí fue una historia fragmentada de múltiples accidentes y desapariciones a lo largo de décadas, suficientes para que el gobierno estatal finalmente decidiera reubicar completamente ese tramo de carretera en 2003, construyendo una nueva ruta aproximadamente 5 kilómetros al norte de la antigua. Pero la vieja carretera todavía existe. Todavía es técnicamente accesible, aunque oficialmente cerrada, y algunos conductores que buscan atajos o que simplemente se pierden en la oscuridad todavía terminan en ese tramo abandonado donde las líneas entre lo que es real y lo que yace más allá se han erosionado hasta el punto de ser prácticamente inexistentes.
Los lugareños tienen un nombre para ese lugar, lo llaman el Camino de los Olvidados, y dicen que las almas que murieron allí en circunstancias trágicas nunca pudieron seguir adelante porque sus muertes nunca fueron apropiadamente reconocidas o lloradas, así que permanecen atrapadas, repitiendo los momentos finales de sus vidas, esperando que alguien finalmente vea su sufrimiento y los libere. No sé si esa explicación es verdadera o simplemente otra capa de mitología construida alrededor de fenómenos que no podemos comprender completamente con nuestros marcos racionales actuales. Lo que sé con certeza absoluta es que hay lugares en este mundo donde las reglas normales no aplican, donde el tiempo puede enrollarse sobre sí mismo como una cinta de Möbius, donde los muertos no descansan tranquilos, sino que permanecen atrapados en ciclos de trauma y dolor que se extienden mucho más allá de sus vidas físicas. Las carreteras de México, con su combinación de historia violenta, geografía aislada y el constante flujo de viajeros que cruzan territorios antiguos, parecen ser particularmente propicias para estos puntos de ruptura en el tejido de lo que consideramos realidad consensual. Como camioneros, pasamos más tiempo que la mayoría en estos espacios liminales, estos no lugares entre origen y destino, y tal vez eso nos hace más susceptibles a percibir las grietas en la fachada, los momentos donde podemos vislumbrar lo que acecha justo más allá de la delgada membrana que separa nuestro mundo cotidiano de esas dimensiones oscuras que preferimos pretender que no existen. He continuado conduciendo porque es lo que conozco, lo que soy bueno haciendo, pero ya no conduzco con la misma confianza despreocupada que alguna vez tuve. Ahora estoy constantemente alerta, escudriñando las sombras en los márgenes de la carretera, prestando atención a esa sensación de hormigueo en la nuca que indica que algo está observando, aunque no pueda ver nada con mis ojos. He aprendido a confiar en mis instintos de manera que nunca lo hice antes, a reconocer cuando un lugar o una situación simplemente se siente equivocada de manera que trasciende la lógica racional. Y he aprendido que no estoy solo en esto, que hay toda una comunidad de conductores que han experimentado cosas similares, pero que rara vez hablan abiertamente sobre ellas por miedo al ridículo o a que cuestionen su estabilidad mental. Las historias que he compartido contigo aquí son solo una pequeña muestra de un corpus mucho más grande de testimonios que he recopilado, cada uno agregando otra pieza al rompecabezas de entender qué está realmente sucediendo en esas carreteras solitarias cuando la oscuridad cae y nos encontramos solos con el rumor del motor y nuestros propios pensamientos. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo continuamos nuestras vidas normales sabiendo que existe esta otra capa de realidad que la mayoría de las personas nunca percibirán, pero que es tan real y tangible como el asfalto bajo nuestros neumáticos? No tengo respuestas fáciles, solo puedo compartir lo que he aprendido y esperar que ayude a otros que puedan encontrarse en situaciones similares. Si alguna vez estás conduciendo de noche y ves algo que no puedes explicar, algo que hace que cada instinto en tu cuerpo grite peligro, no ignores esas advertencias. No dejes que la curiosidad o el escepticismo te convenzan de investigar más allá de lo prudente. Y si experimentas algo verdaderamente inexplicable, encuentra maneras de procesarlo que te permitan continuar funcionando en el mundo normal, ya sea a través de terapia, comunidades de apoyo o simplemente escribiendo tu historia como «Yo he hecho aquí», externalizando el trauma en palabras que otros puedan leer y validar. Las carreteras mexicanas son arterias que conectan nuestro país,
transportan mercancías y personas, sueños y tragedias, pero también son conductos para algo más antiguo y más oscuro, corrientes subterráneas de energía o conciencia que existían mucho antes de que pavimentáramos sobre ellas y que continuarán existiendo mucho después de que nuestras autopistas se desintegren y sean reclamadas por la naturaleza. Como camioneros, somos los viajeros constantes de estos espacios, los testigos involuntarios de sus secretos, y llevamos con nosotros historias que la mayoría de las personas preferirían no creer, pero que son tan verdaderas como cualquier cosa que puedas tocar o ver bajo la luz del día. Cada kilómetro que recorremos es un kilómetro a través de historia acumulada, trauma colectivo y memorias impresas en la tierra misma. Y a veces, solo a veces, esas memorias se vuelven activas y nos alcanzan desde el pasado, exigiendo ser reconocidas, recordadas, respetadas. Esta es la verdad que he descubierto a través de años de experiencia y meses de investigación. Las historias prohibidas de camioneros no son prohibidas porque sean falsas o porque sean supersticiones sin fundamento. Son prohibidas porque su verdad es demasiado perturbadora para que la sociedad convencional la acepte, porque desafían las narrativas cómodas que construimos sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Admitir que estas cosas son reales requeriría repensar fundamentalmente nuestra comprensión del mundo. Y eso es algo que muy pocas personas están dispuestas o capaces de hacer. Así que las historias permanecen en los márgenes, circulando en voz baja en paradas de camiones y comedores de carretera, compartidas entre hombres y mujeres que han visto demasiado para descartarlas, pero que también saben que hablar demasiado abiertamente los etiquetará como locos o mentirosos. Yo elijo hablar porque creo que el silencio es más peligroso que el ridículo. Creo que al compartir estas experiencias podemos comenzar a construir un marco más completo para entender lo que realmente está sucediendo en esos espacios liminales donde lo explicable se encuentra con lo imposible. Y creo que hay otros ahí afuera, tal vez tú que estás leyendo esto ahora, que han tenido sus propias experiencias y que necesitan saber que no están solos, que no están locos, que lo que vieron o sintieron fue real, incluso si desafía explicación convencional. Si eres una de esas personas, te invito a compartir tu historia, a agregar tu testimonio a esta creciente colección de evidencia de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía materialista puede explicar. Si has llegado hasta aquí en esta narrativa, si has permitido que estas historias penetren tu conciencia y tal vez perturben tu sueño tranquilo esta noche, entonces has dado el primer paso hacia una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Te pido ahora que tomes el segundo paso. Suscríbete a este canal para recibir más historias como estas, historias que te llevarán a los límites de lo conocido y más allá. Deja un comentario compartiendo si alguna vez has experimentado algo inexplicable durante tus propios viajes, sea en carretera o en cualquier otro lugar donde el velo entre mundos se vuelve delgado. Y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás siguiendo, porque estos fenómenos no están limitados a México o incluso a América Latina, sino que parecen ser universales, manifestándose en diferentes formas, pero con temas sorprendentemente consistentes a través de culturas y continentes. El camino hacia la verdad es largo y frecuentemente aterrador, pero es un viaje que vale la pena emprender si tienes el coraje de cuestionar las narrativas cómodas y enfrentar la posibilidad de que el universo es mucho más extraño, más complejo y más poblado de entidades conscientes de lo que nuestros modelos científicos actuales pueden acomodar. Como camioneros, como viajeros perpetuos a través de espacios liminales, tenemos una perspectiva única sobre estos misterios.
Y es nuestra responsabilidad documentar y compartir lo que hemos visto para las generaciones futuras que continuarán navegando estas carreteras mucho después de que nosotros hayamos aparcado nuestros tráilers por última vez. Las historias que he compartido hoy son mi contribución a ese proyecto más amplio de mapear el territorio desconocido que existe en paralelo a nuestras vidas cotidianas, esperando pacientemente en las sombras hasta que la noche cae y los últimos protectores de la racionalidad se desvanecen dejándonos vulnerables a verdades que preferiríamos no enfrentar, pero que no podemos negar una vez que las hemos presenciado directamente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las historias prohibidas de camioneros en carreteras solitarias. Y recuerda que la próxima vez que conduzcas de noche y veas algo en el espejo retrovisor que no debería estar allí, algo que desafía explicación racional, no estás imaginando cosas y no estás solo. Hay miles de nosotros que hemos visto, que sabemos y que continuaremos conduciendo esas carreteras oscuras, porque es lo que hacemos, es quienes somos, pero ahora lo hacemos con ojos abiertos a las verdades ocultas que acechan justo más allá del alcance de nuestros faros, esperando el momento perfecto para revelarse a aquellos que tienen ojos para ver y corazones lo suficientemente valientes para aceptar lo que sus ojos les están mostrando.